Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Exministros y parlamentarios del ala evista presentan una denuncia escandalosa de corrupción en YPFB. Anuncian una investigación legislativa. Escuchemos cómo exministros de Evo Morales denunciaron casos de presunta mega corrupción en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos YPFB, con irregularidades en contrataciones y sobreprecios, por lo cual entregaron toda esta documentación a la facción del Movimiento al Socialismo, afín a Evo Morales, para que hagan una investigación desde la Asamblea Legislativa. Escuchemos las palabras de Carlos Romero, quien denuncia estas irregularidades en la empresa estatal, que habría dejado de lado las licitaciones públicas para proceder a hacer contrataciones mediante invitaciones directas, incluso desde fuera del territorio boliviano, en la oficina instalada en Argentina. Escuchamos estas denuncias y luego continuamos. Para podernos dirigir al pueblo boliviano, y aquí está la prensa para poder hacer eco. Muchas gracias. Primero saludar a la presencia de los medios de comunicación, agradecerles. Nos hemos hecho presentes con la ex ministra Teresa Morales para solicitar a nuestra bancada de hermanos y hermanas patriotas comprometidos con el proceso. A partir del 2 de marzo, en que hicimos público un documento de 70 páginas que también de combustibles a cargo de YPFB. Se han eliminado las licitaciones públicas, operan las contrataciones directas, operan las invitaciones directas, ni siquiera correspondientes en los gerentes de yacimientos, el gerente de refinación, gerente de logística, y últimamente inclusive la oficina que han instalado en Argentina está haciendo contrataciones directas fuera del territorio boliviano para continuar con este proceso que hemos denominado de contratos mega corruptos que están desviando a bolsillos particulares los dineros del pueblo boliviano. La segunda irregularidad que hemos demostrado documentadamente es la sobreimportación de combustibles. El comportamiento del mercado interno, tanto de gasolina como diésel, oscila entre 5 y 8%, el histórico. Y resulta que los volúmenes de importación de gasolina se han multiplicado en más de 100%, y el dinero destinado a la importación de la gasolina se ha multiplicado casi en 300%. Con relación al diésel, el incremento en volumen de importación de diésel alcanza casi a un 30%, y el incremento en monto destinado a la adquisición de diésel alcanza cerca del 140% con relación a las gestiones pasadas. Es decir, se está importando mucho más gasolina y diésel que lo que reflejan las cifras del mercado interno y de la demanda interna, y además se está pagando precios elevadísimos, probablemente los más caros de la región en la importación de estos combustibles. Hemos escuchado una respuesta del señor Dorgatén después de haber disfrutado de sus cómodas vacaciones en Arabia Saudita durante 3 semanas con 8 ejecutivos de yacimientos. Se ha hecho presente y sin ningún rubor en su cara nos ha dicho que nuestros datos son equivocados porque se basan en las estadísticas del INE. Imagínense ustedes. El presidente de YPFB que basurea al INE, el mismo INE que está a cargo de la realización del Censo de Población y Vivienda,
el mismo INE que dice que tenemos la tasa más baja de inflación del mundo, el mismo INE que dice que hemos bajado en 50% la tasa de desempleo, en fin, ¿no es cierto? Esto realmente es absolutamente inverosímil. Pero yo le quiero decir públicamente al señor Dorgatén que nuestras fuentes no solamente son el INE, son fuentes cruzadas con la ANH, los informes de rendición de cuentas públicas del Ministerio de Hidrocarburos, los informes oficiales hasta donde eran conocidos, porque luego han sido retirados del sistema, del propio Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y los informes de las entidades gremiales que analizan o hacen seguimiento al comportamiento del mercado interno, como la Cámara Automotriz en el caso de los vehículos que funcionan con gasolina, al mayorista del diésel y la gasolina, pero que además incluye la comisión, o en buen castellano, la coima, para el broker. Resulta que en los 14 años de gestión presididos por Evo Morales, el premium se manejó promedialmente en un rango de $14 por metro cúbico. Y hoy día ese promedio se ha multiplicado a $200 en promedio por metro cúbico. Pero además, si no solamente hemos presentado los cuadros de Hilo, de Moquegua, de Mollendo, de Asunción, en el caso de Asunción hemos presentado, compañeros diputados, compañeras diputadas, que en la misma semana, en el mismo puerto de Asunción, a una empresa privada, Montealegre, le pagan la mitad del precio que 4 días después le pagan a otra empresa, Petropar, por la adquisición de diésel. Claro, la diferencia entre uno y otro caso es que el intermediario en el segundo caso es Trafigura. Entonces, hay un exagerado y abusivo incremento del premium, de las comisiones, y las comisiones con seguridad están llegando no solo a los bolsillos de los trader y subtrader, sino a bolsillos de funcionarios corruptos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y del Ministerio de Hidrocarburos, con el beneplácito del presidente Luis Arce, que en este caso es un políglota porque está callado en 7 idiomas, igual que su vicepresidente. La otra irregularidad que hemos documentado se refiere al hecho de que precisamente las adquisiciones de combustibles en Bolivia han quedado en manos de 2 empresas descalificadas, expulsadas de varios países de la región, que forman parte de las investigaciones de Lava Jato, que ahora mismo sostienen un juicio con la República Federativa de Brasil, que han sido expulsadas personalmente por el presidente de México, Manuel López Obrador, que han sido objeto de un análisis minucioso de Global Witness, porque dice que estas empresas no solo pagan jugosas coimas a funcionarios públicos corruptos, sino que además les hacen el servicio completo, porque las coimas se las depositan en los paraísos fiscales. Resulta que hemos demostrado que el 90% de las compras de combustibles que hace YPFB se lo hace a través del broker o intermediario Trafigura, que extrañamente en este intermediario Trafigura trabajan exfuncionarios de YPFB que salieron con denuncias de corrupción. Nos ha respondido el señor Dorgatén y el señor Roca que no, que es falso, que Trafigura ha bajado notablemente su participación en las contrataciones estatales, pero lo que no le han dicho al pueblo boliviano es que ya no contratan muchas veces de manera directa a Trafigura, sino a los integrantes de su holding, como la empresa Panchita y otras empresas, que son subtraders del propio Trafigura, ¿no es cierto? Entonces, estas denuncias graves, nosotros solamente podemos acudir a 2 instancias.
para que el pueblo boliviano tome conciencia. Los medios de comunicación, de quienes saludamos su acompañamiento y su cobertura por una función patriótica en este momento. Y nuestra bancada de patriotas, de diputados y diputadas y senadores y senadoras del Movimiento al Socialismo, que se mantienen firmes junto al presidente Evo Morales, presidente del instrumento político, y leales con el proceso de cambio, con el pueblo boliviano y con los mártires caídos en la lucha, en la guerra del gas, precisamente en la ciudad del Alto, el año 2003. Vamos a hacer entrega entonces oficial de este documento a nuestra jefa de bancada para que puedan ellos interponer las acciones de fiscalización correspondientes. Don Carlos, por favor, si nos permite una consulta, solamente la carta de remisión y ya. Bueno, como ustedes saben, personalmente yo hice los cálculos de los montos iniciales de nuestra denuncia. El monto inicial solo por compra o importación excesiva de gasolina y diésel, un cálculo pesimista, es decir, lo menos que se ha comprado solo el año 2022, es 1.600 millones de dólares. Sin contar con que eso se hubiera ido por contrabando. Si se hubiera ido por contrabando, el daño económico al Estado debería ser más de 2.200 millones de dólares. Por esa razón, habiendo denunciado a través de los medios formuladas desde fecha 2 de marzo del presente, pese a haber sido sustentado en documentos, no ha recibido apoyo que debería haber hecho su trabajo de oficio. Las respuestas de las autoridades hacen responsable al INE. Por todas estas razones, acudimos a ustedes, hermanas y hermanos, representantes electos por nuestro pueblo, para que ustedes tomen conocimiento de esta denuncia y mediante ustedes sea debidamente atendida nuestra demanda. Estamos convencidos que solo mediante la fuerza y las atribuciones que tienen ustedes como representantes del pueblo boliviano será posible que se haga una investigación oficial profunda y que sean debidamente sancionados los autores de los daños económicos que se hubiera hecho a nuestra empresa pública más importante y por ende a la economía de nuestro país. Estamos entregándole a la bancada del MAS y PCP, en quienes confiamos nosotros y a través de ellos en los representantes del pueblo boliviano. Si le das paso. Que conoce el Ministerio Público y la justicia también, no tenemos avances. Lamentablemente esta justicia está parcializada, pero nosotros como parlamentarios vamos a exigir también el cumplimiento primero de la Constitución Política del Estado, el reglamento de la Cámara de Diputados que nos ampara y la cual tenemos también instrumentos parlamentarios. Por lo cual, este bloque de diputados, patriotas, defensores de nuestros recursos naturales, vamos a interponer una petición de informe escrito a las instancias competentes una vez revisadas los antecedentes que nos han hecho conocer el día de hoy. A la par también vamos a remitir al fiscal general, tratándose de recursos económicos del Estado, de recursos naturales del Estado, y la obligación del Ministerio Público está pues en realizar la investigación de oficio, señor fiscal general. Le vamos a remitir también para conocimiento de esta autoridad. Y por tercero, vamos a pedir la conformación de una comisión para la investigación de estos hechos, de estos supuestos hechos de corrupción. La comisión mixta. No vamos a permitir nosotros como diputados, leales al instrumento político, porque nos debemos a nuestro pueblo, nos debemos a ustedes, que vengan personas a aprovechar circunstancias cuando estamos sufriendo en las calles, filas para comprar dólar, económicamente también, y le exigimos por ello una explicación al ministro de Economía.
quiero yo vertir esos 3 puntos y esas 3 acciones que vamos a realizar como parlamentarios electos por el pueblo, porque así contempla la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados. Hermano Renan, quizás pueda acotar algo más. ¿Quintín? Sí. ¿Quintín? Bueno, queridos hermanos periodistas, primero que nada agradecer como parlamentarios patriotas de los 9 departamentos que estamos acá reunidos, al hermano doctor Carlos Romero, a la hermana licenciada Teresa Morales, por este trabajo que han hecho, que han realizado. Nosotros, nuestro compromiso es trabajar a partir de ahora. Bien ha dicho nuestra diputada, tenemos la Constitución Política del Estado. Tenemos el reglamento de la Cámara de Diputados que nos faculta realizar la fiscalización. En ese marco, yo quiero agradecer, hermano Carlos Romero, por este trabajo que ha realizado. Aquí tenemos las evidencias, las pruebas. En ese marco, nosotros siempre vamos a pedir el apoyo de toda la prensa, el acompañamiento. Nosotros no vamos a permitir ninguna corrupción. No vamos a permitir que algún boliviano, ciudadano malo, que se aproveche de la coyuntura. Por eso nosotros, nuestro compromiso de trabajar en forma conjunta, senadores y diputados, vamos a realizar y vamos a exigir de que se pueda conformar lo más antes posible la comisión mixta de investigación. Solo eso, hermana Gladys. Vamos a ceder también la palabra a nuestro diputado representante de La Paz, Hernán Cabezas. Sí, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, gracias por la información. Esta denuncia es grave. No vamos a permitir que les roben su plata al Estado boliviano. No vamos a permitir que les roben el futuro a nuestros hijos. Por ello vamos a activar mecanismos de control como han indicado mis colegas diputados. Muchas gracias. ¿Por qué no se ha, simplemente operativa, por qué no se ha presentado una denuncia específica y documentada hacia la Fiscalía? ¿Por qué se espera una investigación de oficio? ¿Será que el resultado Bueno, yo... puede derivar una denuncia específica al Ministerio Público? Vamos a hacer entrega al Ministerio Público para que ellos realicen la investigación correspondiente, porque son delitos gravísimos, con pocas esperanzas. Lamentablemente hay una actitud de impunidad en la que incurre permanentemente el Ministerio Público ante graves denuncias de corrupción, protección al narcotráfico que se han venido haciendo todo este tiempo. En la época de Evo Morales, personas de alta jerarquía pública han sido puestas en prisión por hechos de corrupción, como ustedes lo saben perfectamente. Pero en este caso, realmente no pasa nada. Es decir, más bien los testigos protegidos aparecen desprotegidos, muertos en circunstancias extrañas. Los denunciantes aparecen perseguidos, hostigados. Aún así, vamos a hacer entrega al Ministerio Público para que investigue. Hemos denunciado Con documentos. que hemos denunciado con audios, inclusive en su momento, cuoteos y acuerdos entre funcionarios del Ejecutivo y funcionarios del órgano jurisdiccional, lo que está impidiendo que el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público cumplan sus tareas, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Gracias. Don Carlos Romero, ¿cuál es el daño exacto que se estaría percibiendo por esta situación en la estatal? De acuerdo a los cálculos que ha hecho la compañera Teresa Morales, por lo menos 1.600 millones de dólares como daño económico al Estado en la gestión 2022. ¿Y está confirmado que esta venta se ha realizado en estos países, Paraguay y cuáles más? Sí, bueno, resulta que estas compras con sobreprecio exagerado, ¿no es cierto? Ustedes saben que el barril de petróleo ha subido en el pico más alto 108% a partir del conflicto militar de la Europa del Este.
Pero resulta que nosotros tenemos premiums que se han pagado, por ejemplo, en recepción de combustible en Puerto Quijarro, con un incremento de casi 500%. Entonces no hay ninguna relación. Luego, esta sobreimportación de combustible, ¿dónde se va? Es lógico que se está yendo al contrabando. Nuestras plantas de almacenamiento, en su pico más alto, apenas han sido utilizadas en su capacidad en un 60%. Entonces nuestro combustible subvencionado lo están mandando al contrabando, están comprando con sobreprecios, hay monopolio de una empresa, no hay ninguna transparentación y cínicamente nos dicen que el INE se ha equivocado en la información de los datos. Muy bien, muchas gracias. Esas fueron las palabras del exministro de Evo Morales, Carlos Romero, exministro de Gobierno. Denominó esta modalidad como de contratos mega corruptos que están desviando a bolsillos particulares los dineros del pueblo boliviano. En otra irregularidad, Carlos Romero afirmó que existiría una sobreimportación de combustibles. Señaló que la importación de gasolina subió en más del 100% en volumen y casi un 300% en dinero, mientras que en diésel el volumen de importación subió un 30%, pero el monto destinado se incrementó en 140%. Se está importando mucha más gasolina y diésel que lo que reflejan las cifras del mercado interno y la demanda interna. Y además se está pagando precios elevadísimos, probablemente los más caros de la región en la importación de estos combustibles, sostenía. Señaló como tercera denuncia que en la importación del combustible premium se maneja un precio de $14 por metro cúbico durante la gestión de Evo Morales y hoy ese promedio se ha multiplicado a $200. Romero consideró que los precios exagerados llegan no solo a los traders, subtrader que operan en la venta, sino también a los bolsillos de funcionarios corruptos de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos. Acusó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de callar al respecto. Otra presunta irregularidad explicada por Carlos Romero consiste en que las adquisiciones de combustible en Bolivia habrían quedado en manos de 2 empresas expulsadas de varios países por investigaciones de corrupción. Aseguró que el 90% de la compra de combustibles se hace a través de una empresa intermediaria donde extrañamente trabajan exfuncionarios de YPFB que tenían denuncias. Carlos Romero dijo que para indagar estas denuncias acuden a la bancada que está firme junto a Evo Morales. De parte de la bancada evista, la diputada Gladys Quispe anunció que se interpondrá una petición de informe escrito a las instancias competentes, pero también se remitirá el caso a la Fiscalía General del Estado para su investigación de oficio. Quispe aseguró que también se conformará una comisión mixta de la Asamblea para investigar estos casos. No vamos a permitir nosotros como diputados leales al instrumento político que vengan personas a aprovechar circunstancias cuando estamos sufriendo en las calles, en las filas para comprar dólar. De esta forma el evismo denuncia mega corrupción en YPFB. Carlos Romero dice que Luis Arce es un políglota que calla en 7 idiomas. Según el exministro, quien encabeza esta conferencia de prensa, existirían 4 hechos irregulares que indicarían corrupción en la empresa estatal. El evismo, encabezado por Carlos Romero y la exministra de Evo Morales, Teresa Morales, ambos funcionarios de la gestión de Evo Morales, denunciaron este miércoles 4 hechos de corrupción en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y pidieron a su facción de parlamentarios iniciar con las indagaciones. ¿Qué opinan ustedes frente a todo este hecho escandaloso? Una presunta mega corrupción que estaría siendo denunciada por el exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero. ¿Creen ustedes posible que se esté cometiendo todos estos atropellos en la estatal YPFB? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto
y porque creen que presentaron esta denuncia en medio de una conferencia de prensa respaldada por toda la facción que responde al ala evista. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.